Dragonlance, La Guerra de los Espíritus 2. El Río de los Muertos. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2021. Capítulo 12. El funeral. A paso lento y solemne, Galdar se encaminó hacia las andas funerarias llevando el cuerpo de Mina en sus brazos. Las lágrimas corrían por el rostro desolado del Minotauro, que tenía la garganta tan constreñida por la congoja que no podía hablar. La cargaba acunada en sus brazos, con la cabeza recostada en el brazo derecho que ella le había restituido. Su cuerpo estaba frío y su piel tenía una palidez cadavérica, sus labios una tonalidad azulada. Los párpados cerrados ocultaban la mirada fija de unos ojos muertos. Cuando había entrado en la tienda donde yacía el cuerpo de la joven, Galdar había intentado, subrepticiamente, hallar alguna señal de vida en ella. Acercó el brazal metálico a sus labios con la esperanza de ver el tenue vaho del aliento en el metal. Al alzarla en sus brazos había confiado en percibir el leve latido de su corazón. Nada empañó el metal del brazal. No hubo palpitación alguna. «Parecerá que estoy muerta», le había dicho. «Sin embargo, seguiré viva. El único creará ese engaño para que pueda arremeter contra nuestros enemigos». Era lo que había dicho, pero también había afirmado que despertaría para acusar a su asesino y hacer justicia. Sin embargo, allí seguía, en sus brazos, tan fría y pálida como un lirio cortado y helado en la nieve. Y él estaba a punto de poner ese delicado lirio sobre un montón de leña que ardería en una rugiente hoguera con una simple chispa. Los caballeros de Mina formaban una guardia de honor que marchaba detrás de Galdar en el cortejo fúnebre. Vestían sus negras armaduras, lustradas hasta brillar, y llevaban las viseras de los yelmos bajadas, cada cual ocultando su dolor tras una máscara de acero. De manera espontánea, sin que se lo ordenaran sus oficiales, las tropas habían formado dos filas que iban desde la tienda hasta las andas. Soldados que la habían seguido durante semanas se alineaban codo con aquellos que acababan de llegar pero que ya la adoraban. Galdar caminó lentamente entre las filas de soldados sin detenerse en ningún momento, aunque los hombres extendían las manos en un intento de tocar su cuerpo helado para una última bendición. Los más jóvenes lloraban sin rebozo. Veteranos canosos y cubiertos de cicatrices mantenían el gesto adusto y se limpiaban precipitadamente los ojos. El capitán Samuval caminaba detrás de Galdar, llevando de las riendas al caballo de Mina, Fuego Fatmo. De acuerdo con la tradición, las botas de la joven iban colocadas en sentido contrario sobre los estribos. El brioso corcel estaba nervioso e inquieto, tal vez por la proximidad del Minotauro. Los dos habían creado una forzada alianza, aunque en realidad no se caían bien, o tal vez las emociones a flor de piel de los soldados afectaban al animal o quizá también él acusara la pérdida de Mina. Samuval tenía que emplearse a fondo para controlar al caballo, que resoplaba y temblaba, enseñaba los dientes, giraba los ojos hasta ponerlos en blanco y amagaba repentinas y peligrosas arremetidas contra la multitud. El sol casi había alcanzado su cenit. El cielo tenía un extraño color azul cobalto, un cielo invernal en pleno verano, con un sol invernal que brillaba intensamente pero sin dar calor, un sol que parecía perdido en la vacía inmensidad azul. Galdar llegó al final de las filas de soldados y se detuvo frente a la enorme pira. En el suelo, a los pies del Minotauro, había una litera enrollada con cuerdas. En lo alto de la pira, hombres de rostros sombríos y surcados de lágrimas esperaban para recibir a su Mina. Galdar miró hacia la derecha. Lord Targone estaba en posición de firmes y mostraba su máscara de pesar, seguramente la misma que había exhibido en el funeral de Mirella Brena. No obstante, deseaba que la ceremonia acabara y dejaba que su mirada se desviara con frecuencia hacia el sol para comprobar su avance, un recordatorio nada sutil a Galdar para que se diera prisa. El general Doga se encontraba a la izquierda del Minotauro, y este le lanzó una mirada elocuente. «Tenemos que retardarlo, ganar tiempo», suplicaban sus ojos.
Doga alzó la vista al sol, que casi se encontraba en línea vertical sobre sus cabezas. Al mirar a lo alto, Galdar vio 7 dragones azules que volaban en círculo, mostrando un inusitado interés en el desarrollo de la ceremonia. Por norma, a los grandes reptiles les resultaba tremendamente aburrido ese tipo de actos. Los humanos eran como insectos, tenían una vida corta y frenética y, al igual que los insectos, morían continuamente. A menos que dragones y humanos hubiesen forjado un vínculo especial, a los primeros les importaba poco lo que les ocurría a los segundos. Sin embargo, ahora sobrevolaban la pira funeraria de Mina. Las sombras proyectadas por sus alas se deslizaban repetidamente sobre el rostro inmóvil de la muchacha. Si el propósito de Targone era que los dragones los intimidaran, lo había conseguido. Doga sintió el miedo al dragón oprimiéndole el corazón, destrozado ya por la pena. Bajó la vista, capitulando. No podía hacerse nada más. Adelante, Galdar, ordenó con voz queda. El minotauro se arrodilló y puso el cuerpo de Mina en las andas con extraordinaria delicadeza. Alguien, en alguna parte, había encontrado un paño de fina seda, dorada y púrpura. Seguramente robado a los elfos. Galdar colocó el cuerpo de la muchacha sobre la litera, con las manos cruzadas sobre el pecho. Luego la cubrió con el paño, como haría un padre amoroso con su hijita dormida. «Adiós, Mina», susurró. Medio cegado por las lágrimas que corrían sin freno por su hocico, se puso de pie e hizo un gesto feroz. Los soldados situados en lo alto de la pira tiraron de las cuerdas, estas se tensaron y la litera empezó a subir lentamente. Al llegar arriba, los soldados la soltaron sobre el verde enramado y colocaron de nuevo el paño que cubría a la joven. Antes de bajarse de la pira, todos se agacharon para besarle la fría frente o las manos heladas. Mina se quedó allí, sola. El capitán Samuel hizo que fuego fatuo se parara al pie de la pira. El caballo, que ahora parecía darse cuenta de que lo observaban, se plantó muy quieto, con porte orgulloso y digno. Los caballeros de Mina se reunieron alrededor de la pira, todos sostenían una antorcha encendida. Las llamas no titilaban ni se mecían, sino que ardían de manera regular, el humo ascendía recto hacia el cielo. «Acabemos de una vez», dijo Lord Targone en tono enfadado. «¿A qué esperáis?» «Un momento, milord», intervino Doga, que luego alzó la voz para gritar: «Traed al prisionero». «¿Para qué lo necesitamos?», instó Targone, que lanzó al general una mirada funesta. «Porque así lo ordenó Mina», podría haber contestado Doga. Sin embargo, dio la primera explicación que se le vino a la cabeza. «Planeamos echarlo a la pira, milord». «Ah, un holocausto. Habrá ofrenda de elfo chamuscado», comentó Targone. Soltó una risita divertida y se enfadó cuando nadie rió su chanza. 2 guardias llegaron con el rey elfo, que había sido responsable de la muerte de Mina. El joven iba cargado de cadenas, que unían las argollas de muñecas y tobillos a una trena de hierro ceñida a la cintura y a una argolla de hierro ajustada a su cuello. Apenas podía caminar por el peso y los guardias tenían que ayudarlo. Tenía la cara magullada hasta el punto de ser casi irreconocible, con uno de los ojos cerrados por la hinchazón. Sus finas ropas estaban cubiertas de sangre. Los guardias lo hicieron detenerse al pie de la pira. El joven alzó la cabeza y vio el cuerpo de Mina tendido en lo alto del montón de leña. Se puso tan pálido que se quedó más blanco que el cadáver, soltó un grito lastimero, desgarrado, y de repente se lanzó hacia adelante. Los guardias, creyendo que intentaba escapar, lo agarraron de manera violenta. Sin embargo, Silvanose no trataba de huir. Los oyó maldecirlo y clamar que lo arrojarían al fuego, pero no le importó. Esperaba que lo hicieran, así moriría y se reuniría con ella. Se quedó con la cabeza inclinada, de manera que el largo cabello le caía sobre el rostro maltrecho. «Ahora que hemos acabado con las demostraciones histriónicas», instó Targone, irascible, «¿podemos proceder?» Galdar hizo una mueca, enseñando los dientes, y apretó los enormes puños. «Por mis barbas, ahí vienen los elfos», exclamó Doga con incredulidad.
Mina había dado orden de que se permitiera asistir a la ceremonia a todos los elfos que quisieran hacerlo, y que no se los agobiara ni amenazara ni causara daño alguno, sino que se les diese la bienvenida en nombre del único. Los oficiales no habían esperado que los elfos acudieran. Temiendo la venganza, se habían encerrado en sus casas, preparándose para defender sus hogares y familias o, en algunos casos, haciendo planes para huir a los bosques. A pesar de todo, por las puertas de la ciudad salía una gran concurrencia de Silvanestis, jóvenes en su mayoría, que habían sido seguidores de Mina. Llevaban flores, las que habían sobrevivido al efecto devastador del escudo, y caminaban a paso lento, marcado por una música fúnebre entonada por arpas y flautas. Los soldados humanos tenían buenas razones para ofenderse por la aparición de sus enemigos, a quienes consideraban responsables de la muerte de su amada líder. Se alzó un murmullo entre las tropas que se convirtió en un gruñido de rabia y una advertencia a los elfos de que no se acercaran. Galdar se animó. Allí estaba la ocasión perfecta para una táctica dilatoria. Si los hombres decidían saltarse las órdenes y descargar su ira contra los elfos, los otros oficiales y él tendrían que actuar para detenerlos. Miró hacia el cielo. Los dragones azules no se entrometerían en una matanza de elfos. Después de que un tumulto tan grave hubiese interrumpido la ceremonia, no quedaría más remedio que posponer el funeral. Los elfos se encaminaron hacia la pira. Las sombras de los dragones se proyectaron sobre ellos. Muchos se pusieron pálidos y temblaron. El miedo al dragón que afectaba incluso a Galdar debía de ser espantoso para esos elfos. Que ellos supieran, podían sufrir el brutal ataque de los soldados humanos, que tenían buenas razones para odiarlos. Con todo, habían acudido para rendir homenaje a la muchacha que los había sanado. El Minotauro no pudo menos que admirar su valor. Y también lo hicieron los hombres. Quizá porque Mina les había llegado al alma a todos ellos, humanos y elfos sintieron que compartían un vínculo ese día. Los Silvanestis se situaron a una respetuosa distancia de la pira, como si fueran conscientes de que no tenían derecho a acercarse más. Alzaron las manos, una suave brisa sopló del este, atrapó las flores que llevaban y las transportó en una nube de fragancia hasta la pira, donde los blancos pétalos cayeron flotando alrededor del cuerpo de Mina. La fría luz del sol iluminó la pira, el rostro de Mina, arrancó destellos del paño dorado de manera que la tela pareció arder con su propio fuego. ¿Esperamos a alguien más?, demandó Targone con sarcasmo. ¿Enanos, quizá? ¿Un contingente de Kenders? En caso contrario, acabemos de una vez con esto, Doga. Por supuesto, milord. Antes, sin embargo, comentasteis que haríais su panegírico. Como vos dijisteis, milord, las tropas apreciarían oíroslo pronunciar. Targone frunció el entrecejo. Se estaba poniendo más nervioso por momentos y no se explicaba por qué. Quizás se debía al modo en que esos tres oficiales lo observaban de hito en hito, el odio trasluciendo en sus ojos. Tampoco es que tal cosa fuera algo inusitado. Había muchos en Ansalon que tenían buenas razones para odiar y temer al Señor de la Noche. Lo que inquietaba a Targone era el hecho de que no podía penetrar en sus mentes para descubrir lo que estaban pensando, lo que estaban tramando. De pronto se sintió amenazado, y no lograba entender por qué tal cosa le producía nerviosismo. Estaba rodeado de su escolta, unos caballeros que tenían motivos para asegurarse de que siguiera vivo. Tenía 7 dragones a su mando, reptiles que harían trizas a humanos y elfos por igual si el Señor de la Noche lo ordenaba. Aún así, esos argumentos no lograban erradicar la sensación de un inminente peligro. Esa sensación lo irritaba, lo sacaba de quicio y le hacía desear no haber ido allí. Las cosas no estaban saliendo como había planeado. Había hecho el viaje para alardear de esa victoria atribuyéndose el mérito del triunfo, regodearse con la renovada adulación de oficiales y tropas. En cambio, se encontraba eclipsado por una chica muerta. Se aclaró la voz y se puso erguido. Cumplió con su deber, dijo en un tono frío, sin inflexión. Los oficiales lo miraron atentos, esperando que continuara. Ese es su panegírico, añadió fríamente Targone. Un panegírico digno para cualquier soldado.
Doga, da la orden de prender la pira. El general no dijo nada y miró con impotencia a los otros dos oficiales. La expresión del capitán Samuval era abatida, derrotada. Galdar alzó la vista, con el alma en los ojos, a lo alto de la pira, donde Mina yacía, inmóvil. ¿O se había movido? El minotauro captó una leve oscilación en el paño dorado que la cubría, vio que el color había retornado a su pálida mejilla, y el corazón le dio un vuelco. Miró fijamente, embelesado, esperando que ella se incorporara. No lo hizo, y Galdar llegó a la amarga conclusión de que el movimiento del paño lo había causado la ligera brisa, y que la engañosa calidez de la piel era obra de la luz del sol. Soltando un desgarrado gemido de dolor y rabia, Galdar arrebató la antorcha que sostenía uno de los caballeros de Mina y la arrojó con toda la potencia de su fuerte brazo derecho a lo alto de la pira funeraria. La ardiente antorcha cayó a los pies de Mina y prendió el paño dorado que la cubría. Alzando sus voces en ahogados gritos, los caballeros a las órdenes de Mina lanzaron sus antorchas a la pira. La madera empapada en aceite estalló en llamas. El fuego se propagó con rapidez, extendiéndose como manos ansiosas para unirse y rodear la pira. Galdar no apartaba la mirada de lo alto del montón de madera para no perder de vista a la joven, parpadeando a medida que el humo le entraba en los ojos y las ardientes cenizas caían sobre su pelambre. Finalmente, el calor se hizo tan intenso que se vio obligado a retroceder, pero no lo hizo hasta que dejó de ver el cuerpo de su adorada Mina, oculto tras la densa humareda. Lord Targone, tosiendo y agitando las manos para librarse del humo, se echó hacia atrás de inmediato. Esperó justo lo suficiente para asegurarse de que el fuego ardía impetuoso, y después se volvió hacia Doga. «Bien», empezó su señoría, «me marcho». Una sombra ocultó el sol. El luminoso día se convirtió en noche cerrada en un instante. Pensando que era un eclipse, aunque uno extraño y repentino, Galdar, todavía escociéndole los ojos por el humo, alzó la vista hacia el cielo, sorprendido. Ciertamente una sombra tapaba el sol, pero no era la redonda de la única luna. Perfilado contra la corona de fuego había un cuerpo sinuoso, una cola ondulada, una cabeza de dragón. Visto contra el sol, el reptil parecía tan negro como el final de los tiempos. Cuando extendió las colosales alas, el sol desapareció por completo, solo para reaparecer como una llamarada en el ojo del dragón. Las más profundas e impenetrables tinieblas cubrieron Silvanos y, en un instante, las llamas que consumían la pira se apagaron por un soplo que no se oyó ni se sintió. Galdar soltó un bramido triunfal. Samuval cayó de hinojos, cubriéndose el rostro con las manos. Doga contemplaba al dragón con maravillado asombro. Los caballeros de Mina miraban a lo alto sobrecogidos. La oscuridad se hizo más intensa, hasta el punto de que Targone apenas se alcanzaba a ver a los que estaban a su lado. «Sacadme de aquí. Deprisa», ordenó secamente. Nadie obedeció. Los caballeros de su escolta contemplaban absortos al extraño e inmenso dragón que había tapado el sol y parecían haberse quedado petrificados. Ahora profundamente asustado, sintiendo que la oscuridad se cerraba sobre él, Targone pateó a sus caballeros a la par que los insultaba. El miedo le hacía temblar, lo aplastaba, le atenazaba las entrañas. Tan pronto amenazaba a sus oficiales con encargarse de que los desollaran vivos como les prometía una fortuna en acero si los salvaban. Las tinieblas se volvieron aún más tenebrosas. Estallaron blancos relámpagos, hendiendo la noche sobrenatural. Retumbó un trueno, sacudiendo la tierra. Targone empezó a gritar a sus dragones que acudieran a rescatarlo, pero el grito murió en su garganta. Un brillante rayo iluminó una figura erguida en lo alto de la pira, una figura vestida con una negra y reluciente armadura y envuelta en un paño dorado chamuscado y quemado. Los dragones azules volaban sobre ella, los relámpagos restallaban a su alrededor. Descendiendo suavemente hacia lo alto de la pira, todos y cada uno de los reptiles inclinaron la cabeza ante ella. «Mina», entonaron los dragones azules como un himno. «Mina, Mina». Galdar sollozó y cayó de rodillas en el suelo. «Mina», susurró el general Doga con alivio. «Mina», clamó el capitán Samuval como un grito vindicador.
Detrás de ellos, en la oscuridad, los elfos corearon el nombre haciendo de él un canto. Mina, Mina. Los soldados se unieron a ese canto. Mina, Mina. La oscuridad se disipó, el sol brilló, cálido y resplandeciente. El extraño dragón descendió a través de las capas celestiales. Su llegada produjo tal pavor y sobrecogimiento que fueron muy pocos los que pudieron alzar sus miradas amedrentadas hacia él. Los que lo hicieron, Galdar entre ellos, vieron un dragón como jamás se había columbrado en Krynn. No pudieron mirarlo mucho tiempo, porque su contemplación parecía quemarles los ojos y les hacía llorar como si estuviesen mirando al sol. El dragón era blanco, pero no el blanco de los reptiles que vivían en territorios de nieves y hielos perpetuos, sino el blanco del fuego de la más ardiente forja. El blanco que es la esencia totalmente opuesta al negro. El blanco que no es ausencia de color, sino la fusión de todos los colores del espectro. El extraño dragón descendía más y más hacia el suelo, sin que sus alas agitaran el aire, y tampoco tembló el suelo por el impacto cuando aterrizó. Los dragones azules, los 7 al completo, inclinaron las cabezas y extendieron las alas rindiéndole homenaje. La muerte. Clamaron al unísono, como una sola voz cruel y terrible. Los muertos regresan. Ahora podían ver que el dragón no era una criatura viva, sino un ser fantasmal, un dragón formado por los espíritus de los reptiles cromáticos que habían muerto durante la era de los mortales, asesinados por los de su propia especie. El dragón espectral alzó su garra delantera, la giró con la palma hacia arriba, y la acercó a lo alto de la pira. Mina se subió a ella, y el dragón espectral la bajó reverentemente al suelo ennegrecido, chamuscado y cubierto de ceniza. Mina, Mina. Los soldados golpeaban con el pie en el suelo, batían las espadas contra los escudos, gritaban hasta quedarse roncos, y el canto siguió resonando. Las voces elfas habían hecho de su nombre un madrigal cuya belleza embrujaba hasta los corazones humanos más duros y empedernidos. Mina los miró a todos con una complacencia que caldeaba el ámbar de sus ojos, de manera que resplandecían como el oro más puro. Abrumada por la demostración de amor y adoración, parecía no saber cómo reaccionar. Finalmente, aceptó el homenaje agitando la mano casi con timidez y con una sonrisa agradecida. Extendió las manos y estrechó las de Doga y Samuel, tan llenos de gozo que no podían hablar. Después Mina se acercó a Galdar y se detuvo ante él. El minotauro cayó de hinojos, la cabeza tan inclinada que los cuernos rozaban el suelo. Galdar, dijo suavemente la muchacha. Él levantó la cabeza, y Mina le tendió la mano. «Cógela, Galdar», le pidió. El minotauro cogió su mano, sintió la carne cálida al tacto. «Alaba al único, Galdar, como prometiste. Alabado sea el único», susurró el minotauro, ahogado por la emoción. «¿Vas a dudar siempre, Galdar?», le preguntó Mina. Él la miró con aprensión, temeroso de su ira, pero vio que su sonrisa era afectuosa y benévola. «Perdóname, Mina», balbuceó. «No volveré a dudar, lo prometo». «Sí que la harás, Galdar», afirmó la joven, «pero no estoy enfadada. Sin escépticos no habría milagros». Él le besó la mano. «Levántate, Galdar», ordenó Mina, cuya voz se endureció al igual que el ámbar de sus ojos. «Levántate y prende al que buscaba mi muerte». Mina señaló al asesino. No apuntó con el dedo al desdichado Silvanosei, que la miraba de hito en hito con aturdida sorpresa e incredulidad. Su índice apuntaba a Targone. Capítulo 13. Vengar a los muertos. Orgam Targone no creía en los milagros. Los había visto todos en sus tiempos, había visto el humo y había visto los espejos. Como todo lo demás en este mundo, los milagros se podían comprar y vender en el mercado como el pescado, y como pescado pasado, dicho fuera de paso, ya que todos apestaban. Tenía que admitir que el espectáculo que acababa de presenciar era bueno, mejor que la mayoría. No podía explicarlo, pero estaba convencido de que existía una explicación. Debía encontrarla, y la buscaría en la mente de esa chica. Lanzó una sonda mental a la pelirroja cabeza de Mina tan rápida y directa como una flecha. Cuando descubriera la verdad, la desenmascararía ante sus bobalicones seguidores.
les revelaría lo terriblemente peligrosa que era y ellos se lo agradecerían. En su mente vio eternidad, esa que no es para ser contemplada jamás por ningún mortal. Ninguna mente mortal puede abarcar la pequeñez que contiene la inmensidad. Ningún ojo mortal puede ver esa cegadora luz para la esclarecedora oscuridad. La carne mortal se marchita en el fuego gélido del ardiente hielo. Los espíritus mortales no pueden comprender la vida que empieza en la muerte ni la muerte que vive en la vida. Ciertamente, ninguna mente mortal como la de Targone. Una mente que dividía el honor por la ambición y multiplicaba el beneficio por la avaricia. Las cifras que eran la suma de su vida estaban partidas por la mitad, y divididas por dos otra vez, y otra vez más, y al final era una mera fracción. Los grandes se sienten humildes incluso con un atisbo de eternidad. Los ruines tiemblan de miedo. Targone estaba aterrorizado. Era una rata en aquella insondable inmensidad, una rata acorralada que no podía encontrar un rincón. Empero, incluso al final, la rata acorralada es una rata astuta. La astucia era lo único que le quedaba a Targone. Miró alrededor y vio que no tenía ningún amigo, ningún aliado. Los únicos que tenía eran aquellos que lo servían por miedo, ambición o necesidad, y todos y cada uno de esos insignificantes intereses no eran más que polvo barrido por una mano inmortal. Su culpabilidad era obvia hasta para el más necio. Podía negarla o aceptarla. Torpemente, con el borde del flojo peto golpeando contra sus huesudas rodillas, Targone se arrodilló ante Mina en una actitud de humildad abyecta. Sí, es cierto, lloriqueó, derramando con esfuerzo un par de lagrimillas. Planeé tu muerte. No tenía otra opción. Se me ordenó que lo hiciera. Mantenía la cabeza inclinada humildemente, pero se las arregló para echar una ojeada para ver cómo se recibía su alegato. Malistrix ordenó tu muerte. Te teme, y con razón. Pensó que era el momento de levantar la cabeza y compuso el gesto para que armonizara con sus palabras. Me equivoqué, lo admito. Temía a Malistrix. Pero ahora veo que ese temor era infundado. Ese Dios tuyo, el Dios único, un Dios magnífico, maravilloso y poderoso. Enlazó las manos ante sí. Perdóname. Déjame servirte, Mina. Déjame servir a tu Dios. Miró los ojos ambarinos y se vio a sí mismo, un insignificante insecto corriendo frenéticamente hasta que el ámbar fluyó sobre él y lo dejó inmovilizado. Predije que algún día te arrodillarías ante mí, manifestó Mina, y su tono no era petulante, sino dulce. Te perdono. Y, lo que es más importante, el único te perdona y acepta tu servicio. Targone, sonriendo para sus adentros, empezó a levantarse. Galdar, siguió Mina, tu espada. El minotauro desenvainó la enorme y curva espada y le enarboló. La mantuvo suspendida sobre la cabeza de Targone un momento, lo suficiente para dar tiempo al cobarde a entender lo que iba a pasar. El grito de terror de Targone, el chillido de una rata moribunda, se cortó de golpe por el barrido de la cuchilla que le separó la cabeza del tronco. La sangre salpicó a Mina. La cabeza rodó a sus pies y se paró, cara abajo, en un horripilante charco de sangre, barro y ceniza. «Salve, Mina, señora de la noche», gritó el general Doga. «Salve, Mina, señora de la noche». Corearon los soldados, y sus voces llevaron el clamor al cielo. Asombrados por lo que habían visto y oído, los elfos se aterraron por la brutal muerte, incluso de alguien que tan sobradamente había merecido un castigo. Sus himnos de alabanza se apagaron en una nota discordante y se quedaron pasmados al ver que Mina ni siquiera se molestaba en limpiarse la sangre que la había salpicado. «¿Cuáles son tus órdenes, Mina?», preguntó Doga al tiempo que saludaba. «Tú y los hombres bajo tu mando os quedaréis aquí para mantener Silvanesti en nombre de los caballeros de Neraka», contestó Mina. «Enviará ricos tributos a la gran señora Malistrix en mi nombre. Eso debería aplacarla, sin despertar su interés por lo que pasa fuera de su cubil». «¿Dónde vamos a encontrar ese rico tributo, Mina?», inquirió Doga mientras se rascaba la barba. La muchacha hizo un gesto a Samuel para que soltara fuego Fatmo, y el caballo corrió hacia ella y le dio con el hocico. Mina acarició afectuosamente el cuello del animal y empezó a quitarle las alforjas. «¿Dónde crees que puedes encontrarlo, Doga?»,
Preguntó a su vez. En la tesorería real de la Torre de las Estrellas. En los hogares de los miembros de la Casa Real. En los almacenes de los mercaderes de elfos. Hasta el más pobre de estos Silvanestis, continuó a la par que tiraba al suelo las alforjas, posee reliquias familiares escondidas. El general soltó una risita. ¿Y qué hay de los propios elfos?, preguntó. Mina echó una mirada al cadáver decapitado, al que algunos soldados hacían rodar sin miramientos hacia la base de la pira. Prometieron servir al único, y el único los necesita ahora, respondió. Que aquellos que se han comprometido con el único cumplan su promesa colaborando con nosotros para mantener el control sobre el país. No lo harán, Mina, adujo seriamente Doga. Su promesa de servicio no llegará a ese extremo. Te llevarás una sorpresa, Doga, comentó la joven. Como todos nosotros, los elfos han estado buscando algo más allá de sí mismos, algo en que creer. El único se los ha proporcionado, y muchos acudirán a su servicio. Los Silvanestis que les son fieles le erigirán un templo en el corazón de Silvanost. A los clérigos elfos del único se les otorgará el poder de la curación y el don para hacer otros milagros. Antes, sin embargo, Doga, el único esperará que demuestren su lealtad. Deberán ser los primeros en entregar sus riquezas y deberán ser los que tomen las riquezas de aquellos que sean reacios a hacerlo. De los elfos que afirman ser fieles al Dios único se espera que denuncien a los que son enemigos del único, incluso si se trata de sus propios amantes, esposos o esposas, padres o hijos. Todo esto les pedirás, y aquellos que sean realmente fieles harán el sacrificio. Si no lo hacen, pueden servir igualmente al único muertos como lo servirían vivos. Comprendo, dijo Doga. Mina se agachó para desabrochar las correas de la silla de montar que ceñían el vientre de Fuego Fatuo. Sus caballeros habrían hecho gustosos ese trabajo por ella, pero en el momento que uno de ellos hacía un movimiento hacia el caballo, Fuego Fatuo enseñaba los dientes y frenaba al hombre con mirada celosa. Te dejo al mando, Doga. Hoy cabalgo hacia Solamnia con los que están bajo mi mando. Debemos llegar allí en 2 días. 2 días. Protestó Galdar. Mina, Solamnia está al otro lado del continente. A 1500 kilómetros, a través del Nuevo Mar. Semejante empresa es imposible. Mina se irguió y miró a los ojos al Minotauro. Galdar tragó saliva con esfuerzo. Semejante empresa sería imposible para cualquiera excepto para ti, rectificó, contrito. Para el único, Galdar. Para el único, lo corrigió Mina. Quitó la silla a Fuego Fatuo y la soltó en el suelo. Por último, hizo lo mismo con la brida y la tiró junto a la silla. Empaquetad eso con el resto de mis cosas, ordenó. Luego se abrazó al cuello del caballo y habló en voz baja al animal. Fuego Fatuo escuchó atentamente, con la cabeza inclinada y las orejas echadas hacia adelante para no perderse ni el menor susurro. Finalmente, Fuego Fatuo movió la testa arriba y abajo. Mina lo besó y lo acarició amorosamente. Estás en las manos del único, dijo. Él te traerá a mí sano y salvo cuando te necesite. Fuego Fatuo irguió la cabeza y sacudió orgullosamente la crin, luego dio media vuelta y se alejó a galope, en dirección al bosque. Los que estaban en su camino tuvieron que apartarse de un salto, pues al animal le importaba poco si arrollaba a alguien. Mina lo siguió con la mirada y entonces, como por casualidad, reparó en Silvanosei. El elfo había presenciado todo lo ocurrido con la expresión aturdida de quien camina en sueños y no puede despertar. Había contemplado cómo ardía la pira con un dolor que rayaba la locura. Presenció el triunfante regreso a la vida de Mina con incredulidad que desembocó en gozo. Tan convencido estaba de su culpabilidad que cuando la oyó acusar a su asesino se dispuso a morir. Ni siquiera ahora entendía lo que había pasado. Solo sabía que su amada estaba viva. La miraba maravillado y desesperado, con esperanza y con desánimo, viendo todo y no entendiendo nada. La muchacha caminó hacia él. Silvanosei intentó levantarse, pero las cadenas lo doblaban con su peso, dificultando sus movimientos. Mina intentó hablar, pero solo fue capaz de farfullar a causa de la hinchazón de la cara y la mandíbula rota. La joven tocó su frente y el dolor se disipó al tiempo que la mandíbula se curaba.
desaparecieron los moretones y la inflamación. Silvanosei le cogió las manos y las besó apasionadamente. «Te amo, Mina». «No soy digna de tu amor», dijo ella. «Pues claro que sí, Mina», dijo atropelladamente. «Seré un rey, pero tú eres una reina». «¿No me has entendido, Silvanosei?», lo interrumpió suavemente. «Tu amor no debe ser para mí, sino para el único, que me guía y dirige». Retiró sus manos de las del elfo. «Mina», gritó, desesperado el joven, «que tu amor por mí te conduzca al único». «Silvanosei», manifestó la muchacha. «La mano del único nos unió, y su mano nos obliga a separarnos ahora, pero si dejas que él te guíe, volveremos a estar juntos. Eres el elegido del único, Silvanosei. Toma esto y guárdalo con fe». Se quitó el anillo de rubíes del dedo, el aro envenenado, y lo soltó en la temblorosa mano del joven, tras lo cual se dio media vuelta y se alejó sin mirarlo una sola vez. «Mina», gritó Silvanosei, pero ella no le hizo caso. El joven elfo no prestaba atención a nada de lo que ocurría alrededor y siguió arrodillado en el ensangrentado suelo, con las manos encadenadas colgando flojamente ante sí, haciendo el anillo, contemplando a Mina con el corazón y el alma en sus ojos. «¿Por qué le dijiste eso, Mina?», preguntó Galdar en voz baja mientras se apresuraba a ponerse a su lado para acompañarla. «El elfo no te importa nada, eso es evidente. ¿Por qué seguir engatusándolo con falsas esperanzas? ¿Para qué tomarse la molestia? Porque puede representar un peligro para nosotros, Galdar», repuso la muchacha. «Dejó un contingente reducido para dirigir una extensa nación. Si los elfos encontraran un cabecilla fuerte, podrían unirse y derrocarnos. En su interior alienta ese líder». Galdar echó una ojeada hacia atrás y vio al joven elfo postrado en el suelo. «Ese desgraciado Yorika. Déjame que lo mate». El minotauro puso la mano sobre la empuñadura de la espada que estaba manchada con la sangre de Targone. «¿Y hacer de él un mártir?». Mina sacudió la cabeza. «No, es mucho mejor para nosotros que se lo vea adorando al único, sin hacer caso a los lamentos de su pueblo, porque esos lamentos se convertirán en maldiciones». «No temas, Galdar», añadió mientras se ponía unos suaves guantes de montar. «El único se ha ocupado de que Silvanosei no sea ya una amenaza». «¿Quieres decir que el único le hizo esto?», inquirió el minotauro. «Por supuesto, Galdar. El único guía el destino de todos nosotros. El de Silvanosei, el tuyo, el mío». Los ojos ambarinos se quedaron prendidos en él largamente y luego añadió en voz queda, casi para sí misma: «Sé lo que sientes. También yo tuve dificultad en aceptar la voluntad del único, tan contraria a la mía propia. Luché y me resistí contra ella durante mucho tiempo. Te contaré una historia y quizás así lo entiendas. Una vez, cuando era una niña, un pájaro entró volando en el lugar donde vivía. Las paredes eran de cristal y el pájaro podía ver el exterior, el sol, el cielo azul y la libertad. Se lanzaba contra el cristal intentando frenéticamente regresar al aire libre, bajo la luz del sol. Tratamos de cogerlo, pero no nos dejaba acercarnos a él. Por fin, herido y agotado, el pájaro cayó al suelo y se quedó allí tendido, tembloroso. Goldomon lo recogió, le acarició las plumas y curó sus heridas. Luego lo llevó fuera y lo liberó. Yo era como ese pájaro, Galdar. Me lanzaba contra las paredes de cristal creadas por mí, y cuando estuve magullada y herida el único me recogió, me curó y ahora me guía y me lleva, como lo hace con todos nosotros. ¿Lo entiendes, Galdar?». El minotauro no estaba seguro de entenderlo, de querer entenderlo, pero contestó afirmativamente porque deseaba complacerla, que se borrara el ceño de su frente y que la luz volviera a sus ojos ambarinos. Ella lo miró larga e intensamente y luego se volvió a la par que ordenaba enérgicamente: «Llama a los hombres. Que recojan su equipo y se preparen para emprender el viaje a Solamnia». «Sí, Mina». La joven se detuvo y se volvió a mirarlo. Sus labios se curvaron ligeramente. «¿No me has preguntado cómo llegaremos allí, Galdar?», dijo. «No, Mina. Si me dices que vuele, espero que me crezcan alas». La joven rió alegremente. Su ánimo era excelente, chispeante y vivaz. Señaló hacia el horizonte. «Ahí tienes, Galdar», dijo.
Así es como volará un minotauro. El sol descendía hacia el poniente, hundiéndose en un halo de fuego y sangre. Galdar contempló un espectáculo emocionante en su terrible belleza. Los dragones llenaban el cielo, y el sol resplandecía en alas rojas y azules, brillando a través de ellas como lo haría un fuego a través de cristales de colores. Las escamas de los dragones negros rutilaban con oscuros reflejos irisados, las de los verdes como esmeraldas esparcidas sobre cobalto. Dragones rojos, poderosos y enormes, azules, ágiles y veloces, negros, sanguinarios y crueles, blancos, fríos y hermosos, verdes, tóxicos y mortíferos. Dragones de todos los colores, machos y hembras, viejos y jóvenes acudían a la llamada de Mina. Muchos de esos reptiles habían permanecido escondidos en la profundidad de sus cubiles, a causa del pánico a Malis y Beril, así como a Gellendros, uno de los suyos que se había vuelto contra ellos. Se habían escondido por miedo a que sus cráneos acabaran en uno de los tótems de los grandes señores dragones. Entonces había estallado la gran tormenta. Por encima de los vientos aterradores, los rayos desgarradores y los truenos restallantes, esos dragones habían oído una voz diciéndoles que se prepararan, que estuviesen listos para acudir cuando fueran convocados. Hartos de vivir con miedo, ansiosos de venganza por las muertes de sus parejas, sus hijos, sus compañeros, respondieron a la llamada y ahora volaban hacia Silvanesti, sus escamas multicolores formando un terrible arco iris sobre la patria ancestral de los elfos. Las escamas de los reptiles rutilaban con el sol, de manera que sus cuerpos parecían cuajados de gemas incrustadas. A su paso, las sombras que proyectaban ondeaban debajo de ellos, deslizándose sobre colinas y granjas, lagos y bosques. Los elfos experimentaron el terror de su llegada y muchos se desplomaron inconscientes mientras otros huían enloquecidos por el miedo. Doga envió a sus hombres tras ellos, instándolos a asegurarse de que ningún elfo escapara a territorio agreste. Los hombres de Mina corrieron a recoger sus equipos y todas las provisiones que pudieran transportarse a lomos de dragones. Llevaron a Mina sus mapas, y la joven dijo que no necesitaba nada más. Estaban preparados y esperando para montar cuando el primer dragón empezó a descender en círculos y aterrizó en el campo de batalla. Galdar se subió a un gigantesco rojo, y Samuval eligió a un azul, mientras que Mina montó al extraño reptil, al que llamaba Dragón de la Muerte. «Viajaremos en la oscuridad», anunció la muchacha. «No brillará la luz de la luna ni de las estrellas esta noche, para que nuestro viaje permanezca en secreto». «¿Cuál es nuestro destino?», preguntó Galdar. «Un lugar donde los muertos se reúnen», contestó. «Un lugar llamado Foscaterra». Su dragón extendió las fantasmales alas y se alzó en el aire sin esfuerzo, como si no pesara más que las cenizas que flotaban arremolinadas de la pira donde se incineraba el cadáver de Targone. Los otros reptiles, llevando a los soldados de Mina sobre sus espaldas, levantaron el vuelo. Por el oeste aparecieron nubes que taparon el sol y se concentraron densamente alrededor de los numerosos dragones. Doga regresó a la tienda de mando. Tenía trabajo que hacer: requisar almacenes donde guardar las riquezas incautadas, establecer campos de trabajo para esclavos, centros para los interrogatorios, prisiones, y burdeles para tener entretenidos a los hombres. Mientras se hallaba en Silvanost había reparado en un templo dedicado a una antigua deidad, Misakal. Establecería el culto al dios único allí, decidió. Un lugar muy apropiado. Mientras hacía sus planes, podía oír los gritos de los elfos a los que, probablemente en ese momento, se estaba despachando al servicio del único. Fuera del campo de batalla, Silvanosei seguía en el mismo sitio donde lo había dejado Mina. Había sido incapaz de apartar los ojos de ella. Desesperado, la había visto marcharse, aferrado al jirón de esperanza que le había dado del mismo modo que un niño se aferra a la vieja manta que mantiene lejos a los terrores nocturnos. No oyó los gritos de su pueblo. Solo oía la voz de Mina. El dios único. Abraza su fe y volveremos a estar juntos.